Tenemos ya el calendario oficial de Fórmula 1 de 2026 y ya podemos estar tranquilos porque ya está confirmado que tenemos dos grandes premios de España en este calendario el año que viene. Y digo que podemos estar tranquilos porque yo tenía bastante miedo de que con la jugada de que el Gran Premio de Cataluña tenía contado hasta 2026 y el Gran Premio de Madrid quería meterse sí o sí para empezar en 2026. Tenía cierto miedo en que la FIA, Liberty Media se cabrearan con tanta disputa del país y dijera, mira, que os den por saco, os quedáis sin Gran Premio. No era nada descabellado porque ya ha pasado en otros puntos de la historia de la Fórmula 1 y tenía cierto miedo, aunque sí era verdad que el que se podía venir abajo era sobre todo el de Madrid y seguir y continuar el de Cataluña. En cualquier caso, ya no va a pasar esto y ahora tenemos dos grandes premios de España, Gran Premio de España de Cataluña y el otro aparecerá como el Gran Premio de Madrid. Yo pensaba también que había alguna opción de que lo llamaran Gran Premio de Europa o Gran Premio de yo qué sé. Al final se ha llamado Gran Premio de Madrid y Gran Premio de España, el de Cataluña. Esto es normal, ya sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen tres grandes premios, solo se llama Gran Premio de Estados Unidos 1, que es el de Austin, en Texas. Los otros dos circuitos que tienen, los otros dos grandes premios, se llaman por el nombre de la ciudad, Gran Premio de Las Vegas y el Gran Premio de Miami. De cara al calendario, el otro gran cambio significativo, y es el que me da un poco de dolor, es que perdemos el Gran Premio de Imola. Esto ya lo sabíamos, no es nada nuevo, pero bueno, da un poco de pena saber que perdemos el Gran Premio de Imola por tener el Gran Premio de España. Yo prefiero tener un Gran Premio de España que uno de Imola, pero sí es verdad que no prefiero que sea un semiurbano por meterlo por meterlo porque sí, como están queriendo, como han hecho con el Gran Premio de Madrid, porque no es un circuito que no lo hemos visto, vamos a ver qué carreras da, pero sobre el papel yo lo veo un poco sin sentido, no tiene mucho sentido el trazado, no está pensado para el espectáculo, está pensado porque es donde me cabe donde tengo el espacio, porque si lo quiero hacer en que rodee el conjunto el de recinto de IFEMA, no tengo otra que más o menos darle una forma que es la que te da el lugar y las calles del lugar, que van a hacer una ampliación y una peraltada muy, muy espectacular. Yo creo que puede ser esa peraltada lo único bueno que tenga el circuito y poco más. Da pena perder circuitos como Imola, no es el primero histórico que perdemos, ya hemos perdido algunos. Por favor, dejamos de perder circuitos históricos por meter circuitos sin sentido, por meter Abu Dhabi, por meter Qatar, por meter Miami, por meter el de Madrid y FEMA. Joder, si vas a meter a otro de Madrid, que lo veo genial, yo que sé, tiene circuitos en España mil veces mejores que circuitos que están, circuitos que ya existen, circuitos de verdad, circuitos donde está carretera grava, carretera grava, carretera grava. No sé, esa tendencia de Liberty Media y de la FIA de meter urbanos por meter urbanos por meter urbanos, pues con una cosa es que tengas un urbano histórico como puede ser un Mónaco o un circuito, no sé, pero meter urbanos por meter urbanos sin sentido, no le veo mucho sentido, la verdad. No creo que vaya a acabar esta tendencia porque es lo que da dinero y queda aguantarnos. Y dentro de que nos aguantamos y perdemos un circuito, por lo menos ganamos uno de España, que bueno. Dentro de lo malo, pues bueno, yo nada más por un ojo, ¿no? Puntos que quiero destacar de este nuevo calendario es que empezamos antes, eso a mí me gusta. Yo cuando llego enero, febrero, estoy deseando que empiece la temporada, se me hacen muy largos esos 2 meses. Cuanto antes pase mejor. Hemos empezado el 16 de marzo, esta temporada 2025, la siguiente la empezamos un poco antes, el 8 de marzo. Un poquito antes, lo cual significa que los test de pretemporada ya empezarán antes, a lo mejor empiezan al final de enero, principios de febrero, lo cual la agonía de la espera del invierno será un poco más corta y también acaban al mismo, o sea, acaban igual, acaban en la misma semana. El 2025 acaba el 7 de diciembre y el 2026 acabará el 6 de diciembre, las dos en Abu Dhabi, sigue siendo la última carrera del calendario y lo cual se estira un poco más. Le van a dar un poco más de oxígeno a esos tripletes que hemos tenido ahora y los que vamos a tener en el 2025, que tenemos más tripletes. Lo que sí vamos a tener son más dobletes, porque perdemos tripletes, pero lo administran en dobletes. Es más fácil y económico empezar a agruparlos en paquetes de 2 que hacer tripletes, que son un gran esfuerzo para escuderías, pilotos, ingenieros, evolución del coche y mil detalles técnicos. Entonces vamos a tener más dobletes. Eso sí, el final de temporada va a ser brutal porque vamos a tener
dos tripletes, perdón, el último triplete de las últimas 3 carreras. Como lleguemos a final de la temporada 2026 con 2 equipos que estén ahí a la par, o 3 equipos o 2 pilotos que estén ahí luchando por el mundial, vamos a ver que ese estrés del final de temporada después del cansancio, esos tripletes, va a ser un factor a tener en cuenta en cuanto a cansancio y estrés de mecánicos, de pilotos, de estrategas. Puede ser un punto a tener en cuenta cuando veamos a lo mejor que llega en Abu Dhabi y hace los mecánicos una liada o hacen cosas así. A lo mejor no lo vemos y no lo sabremos, pero detrás está ese cansancio acumulado y ese estrés y esos tripletes que para los equipos son un esfuerzo brutal. Vamos a ver uno a uno los grandes premios del calendario 2026, así ahora sin detalle, y ver en las distancias que hay entre ellos. Empezamos el 8 de marzo, como he dicho, en Australia. Una semana después tenemos el Gran Premio de China. Después de este tenemos una semana de descanso para el Gran Premio de Suzuka en Japón, para otra semana de descanso, y ahora sí el Gran Premio de Bahrein, seguido a él la siguiente semana el Gran Premio de Arabia Saudí, es decir, doblete Japón, doblete. Después del Gran Premio de Arabia Saudí tenemos una semana de descanso, después Miami. Después de Miami tenemos 2 semanas de descanso para llegar al Gran Premio de Canadá. Primer descanso largo, después de 5 carreras, para llegar al Gran Premio de Canadá. Ahora llamamos descanso largo a 2 semanas. Hace no muchos años era normal tener 2 semanas sin Fórmula 1. En fin, cómo estamos apretando el calendario. A mí esto me encanta. A los pilotos y a los equipos no, pero a mí y a los espectadores pues, les encanta, vamos, están metiendo circuitos por meter. Sí es verdad que me gustaría un poco más de calidad de circuitos y no perder los históricos, pero sí es verdad que a mí me está gustando que metan más circuitos en el calendario, que metan más y más. Y también porque a nivel deportivo, cuanto más carreras metamos, menos minimizamos los daños. O sea, es más justo para el deporte. Es más justo que el campeón mundial sea el mejor cuanto más puntos tiene, cuantas más carreras tiene para hacerlo, y así un accidente, una rotura de motor, un fallo de estrategia, todo este tipo de cosas se minimizan mucho más, porque no es lo mismo un 0 en 10 carreras que un 0 en 24 carreras. Se nota mucho menos. La constancia de todo el mundial es más justa deportivamente hablando para el campeón del mundo. Entonces a mí sí es verdad que me gusta esto de que meter circuitos, he hecho aquí una incisión en un momento, para decir esto porque es que me parece de verdad importante y me acabo de dar cuenta ahora al decir que 2 semanas de descanso, que era lo normal antiguamente, ahora es un gran descanso. Bueno, seguimos después del Gran Premio de Canadá, semana de descanso, Gran Premio de Mónaco, seguido a él la siguiente semana Gran Premio de España, semana de descanso, aquí hay otro doblete. Es lo que digo, antes había más tripletes, aquí habría todo otro triplete y ya lo hemos quitado para meter más dobletes. Es verdad que tenemos más densidad de dobletes, pero perdemos un poco los tripletes. También lo ganamos estirando el mundial un poco, empezando un poco antes. Ahí rascamos una semana más. Después del Gran Premio, después del doblete de Mónaco, España, tenemos semana de descanso, Gran Premio de Austria. Seguido al Gran Premio de Silverstone, otro doblete seguido. Después del Gran Premio de Silverstone, semana de descanso y tenemos Bélgica. Después del Gran Premio de Bélgica tenemos el Gran Premio de Hungría, tercer doblete seguido, y después de este tercer doblete seguido tenemos un parón de un mes. Es decir, desde el 26 de julio hasta el 23 de agosto. Prácticamente un mes, que es el mes de descanso. Esto no es nada nuevo, está siempre ya en los últimos años. Y entonces reenganchamos el deporte después del mes de verano con el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort, circuito que a mí es que me encanta, ese circuito me parece impresionante, es la demostración de que un circuito corto puede superar un circuito largo. Tenemos 2 ejemplos, para mí dos ejemplos claros, que son este circuito de Zandvoort y el circuito de Brasil. Esos 2 circuitos son 2 circuitos cortos, que es que demuestran que el deporte de la Fórmula 1 no está vivo metiendo carreras largas y rectas sin sentido. No hace falta una recta sin sentido para que haya emoción y haya espectáculo y haya deportividad en pista. Que son Zandvoort y son el Gran Premio de Brasil. Después del Gran Premio de los Países Bajos tenemos una semana de descanso y enganchamos con el Gran Premio de Italia, ahora sí, el único Gran Premio de Italia que vamos a tener, que es el Gran Premio de Monza. Después del Gran Premio de Monza vamos a tener ahora el nuevo circuito de Madrid. Es curioso porque el circuito de España siempre ha ido cerca, asociado con el Gran Premio de Imola, en orden, digo. Y ahora que lo quitamos de ahí,
nos vamos al otro Gran Premio de Italia, que es el Gran Premio de Monza, y ponemos el de España también pegado a ese único Gran Premio de Italia que queda en el calendario. El Gran Premio de Italia, no sé si lo he dicho, es después de una semana de descanso después de Países Bajos. El de Italia y el de España van pegados a la misma semana, haciendo un doblete. Después del Gran Premio de España tenemos una semana de parón, tenemos el Gran Premio de Azerbaiyán, tenemos una semana de parón y tenemos el Gran Premio de Singapur, una semana de parón y el Gran Premio de los Estados Unidos de Texas, de Austin. Esta es como la etapa más lenta del calendario y es como un parón. Después de tanto doblete, porque hasta entonces no hemos tenido dos carreras, quitando el parón de agosto, no hay dos carreras en las que sean fin de semana sin carrera, carrera, fin de semana sin carrera, carrera, fin de semana sin carrera. Si hemos tenido fin de semana, una carrera entre fines de semana sin carrera, al lado de ellas hay uno o dos dobletes más. Entonces esta es la etapa como más pausada, que es Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos. Después de Estados Unidos nos vamos directamente a México haciendo el primer doblete, y después de Brasil haciendo ese doblete tenemos una semana de descanso y ya tenemos un triplete, que es el Gran Premio de Las Vegas, el Gran Premio de Qatar y el Gran Premio de Abu Dhabi para cerrar el calendario. Me parece que está bien, me parece que a lo mejor puede sobrar algún circuito. Tampoco es la gran locura, sí es verdad que cada vez tenemos más circuitos, como he comentado antes, circuitos de dinero, pero bueno, si te vas a pensar, los Mónaco ahora mismo también es un circuito de dinero, siempre lo ha sido, la Fórmula 1 siempre ha sido un deporte de dinero, sí es verdad que a lo mejor antes había un poco más de espectáculo, antes un poco más de emoción, sí se buscaba más esos circuitos al uso en la cual no hay muros alrededor del circuito. Pero bueno, también dan un cierto espectáculo, esto también va en gustos, hay gente que le encanta los urbanos y hay gente que le gusta más los urbanos que un Gran Premio de Cataluña, por ejemplo. Y bueno, poco más que decir de este nuevo calendario. Ganas de ver el 2026, por supuesto, pero yo de momento también tengo ganas de ver el 2025. Me está gustando mucho la temporada 2025 y entonces de momento tengo ganas de ver lo que pasa en 2026, pero también de ver lo que pasa este mismo año. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.